Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en tu sección, en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a nuestra sección, a la pregunta del día. Pastor, ¿cómo es que los cristianos guardamos los mandamientos del 1 al 3 y del 5 al 10? Luego entonces, ¿por qué omitimos y nos saltamos el mandamiento 4? Así que la pregunta que le hago es la siguiente: ¿deben los cristianos guardar el día de reposo Shabbat? Le agradezco su respuesta. Mi nombre es José Manuel Ponce de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Muy bien, estimado José Manuel, gracias por tu pregunta tan interesante. Pues te voy a dar respuesta acerca de los 10 mandamientos que Dios le dio a Israel. Quizá ningún otro ha provocado más controversia y debate que este cuarto mandamiento de la lista. Y en Éxodo 28 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces la pregunta en cuestión: ¿se mantiene el mandamiento del día de reposo en la actualidad? O como me haces la pregunta, ¿deben los cristianos guardar el día de reposo Shabbat? La respuesta es no. No es un mandato para los cristianos en este nuevo pacto en el cual estamos. Por ello, los cristianos no guardamos el día de reposo Shabbat. Y no porque estemos sugiriendo que el día de reposo Shabbat sea un mandamiento de segunda importancia en el decálogo, no, de ninguna manera. Sino que es una práctica fundamental, incluso de identidad, para la nación de Israel, para los judíos. Pero no es algo obligatorio para los cristianos, para los gentiles, por la sencilla razón de que nosotros estamos bajo un nuevo pacto, fundado sobre mejores promesas, según se lee en Hebreos. Y el día de reposo, te quiero comentar, sirvió como señal de pacto entre Israel, la nación de Israel, y su Dios, desplegando un drama semanal que testificaba que Dios era su creador poderoso, de acuerdo a Éxodo 20:11, y un redentor misericordioso, de acuerdo a Deuteronomio 5:15. En el día de reposo, Israel declaraba una dependencia total en su Dios de pactos, en su Señor, quien es más que capaz de sostener todavía a su pueblo. Y ellos, el pueblo de Israel, se comprometía a guardar sus palas, dejaban a un lado sus arados y descansaban de sus labores durante uno de los 7 días de la semana, el séptimo día. Este mandato se lo dio a Israel de acuerdo a Éxodo 31:17, que dice: es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó de trabajar y reposó. El día de reposo fue dado para Israel solamente. No fue dado para los gentiles, para los no judíos, para los cristianos. No se le dio a Adán, no se le dio a Noé, no se le dio a Abraham, no se le dijo a Jacob y a ninguno de ellos que lo guardaran. Incluso Moisés no sabía hasta que Dios se lo entregó en el desierto, en la ley, en el monte Sinaí. Entonces podemos decir que el anhelo de Dios desde el principio no fue que todos los hombres guardaran el Shabbat o el sábado o descansaran el séptimo día, sino que solamente la nación de Israel, como una señal entre Dios y los hijos de Israel, entre Dios y la nación de Israel, solamente. Ahora, veamos 2 pasajes donde el apóstol Pablo en particular explica las implicaciones del señorío que tiene Jesús sobre el día de reposo.
Veamos el primer pasaje en Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 17, que dice a la letra: Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva, o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que han de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Lo que Pablo nos dice aquí es extraordinario, aquí en Colosenses 2, 16, 17. Aquí Pablo está agrupando el día de reposo con leyes alimenticias, con festivales como la Pascua, las lunas nuevas, y todos ellos constituyen sombras que anticipaban la venida de Cristo. Dado que Cristo ha venido, la observancia del día de reposo ya no es un tema de obediencia o de desobediencia. Más bien Pablo dice que nadie se constituya en juez de ustedes. Nos habla en Colosenses 2:16. Ahora, el segundo texto es Romanos 14:5, que dice a la letra: Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su opinión. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día no lo hace para el Señor. El que come, que coma para el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor y da gracias a Dios. Entonces aquí nos presenta en Romanos 14:5 es en específico, Pablo nos hace una afirmación total en cuanto a los que quieren guardar el día de reposo. Los que diferencian los días están los que guardan el Shabbat. Son aquellos que tienen como pacto el pacto que hizo Dios con Israel. Ellos tienen que guardar el día de reposo. Y en Éxodo 31:14 dice ahí precisamente: Por tanto, han de guardar el día de reposo porque es santo para ustedes. Todo el que profane ciertamente morirá. Ahí le está hablando en el primer pacto al pueblo de Israel. Y en Romanos 14:5 dice: Uno juzga que un día es superior a otro. En el caso de los de Israel. Y otros juzgan iguales todos los días. En el caso del cristianismo. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Aquí, si un israelita del antiguo pacto estimaba que todos los días eran iguales, podría inclusive ser apedreado hasta la muerte. Y eso lo puedes leer en Números 15 del 32 al 36. Sin embargo, es evidente que Pablo no sintió la necesidad de imponer el mandamiento del día de reposo a sus conversos, a los gentiles. Al parecer, algunos en Roma querían guardar el día de reposo. ¿Por qué? Porque ellos estimaban que el día era pacto y un día es mejor que otro. Entonces ellos decían el Shabbat es el mejor día. Y tal vez se trataba de judíos conversos que deseaban mantener las tradiciones de sus padres. Y Pablo no tenía ningún problema con esos cristianos, siempre y cuando se abstuvieran de presionar a otros para que los imitaran o de surgir que la salvación dependía de la obediencia del día de reposo, pues no decía nada, como lo expresa muy claramente en Gálatas 4 del 8 al 11, que no lo voy a leer. Por el bien de la libertad cristiana y el amor mutuo y el desarrollo del cristianismo, Pablo dice de una manera simple y extraordinaria en la segunda parte de Romanos 14:5, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Si el hermano quiere guardar el sábado, pues guárdalo. Nosotros que no lo guardamos, pues no lo guardamos, estamos plenamente convencidos. En la iglesia primitiva, en la primera iglesia,
no se celebraba el día de reposo en sus reuniones, sino que celebraban en la comunidad de gentiles el primer día de la semana, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y se empezó a celebrar en la iglesia, en la primera iglesia, en la famosa iglesia primitiva, el primer día de la semana. Y hay dos pasajes en el libro uno en el libro de los Hechos y otro en Corintios. En Hechos 27 nos dice que en el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, o sea, para participar de la cena del Señor, Pablo les hablaba pensando partir al siguiente día, o sea, el día 2, el lunes, y prolongó su discurso hasta medianoche. Ahí es cuando cae Eutico y se muere y Pablo lo resucita. Y el otro pasaje es en 1 Corintios 16 del 1 al 2, que dice a la letra: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también, como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día, o sea, él instruyó a las iglesias de Galacia y a las iglesias de Galacia y a todas, que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Y en Apocalipsis, cuando nos habla sobre la revelación del Señor, Juan se refiere al día del Señor y no se está refiriendo al Shabbat. Se está refiriendo al día dominical, al primer día, no se refiere al séptimo día. Eso lo cotejamos en varios comentarios. Y dice en Apocalipsis 1:10, está hablando el apóstol Juan, en el Espíritu, en el día del Señor, o sea, el primer día, el día domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. A mi entender, eso es una afirmación bíblica para los gentiles, para la iglesia del Señor, para la iglesia gentil. No es para la nación de Israel. Ellos tienen su primer pacto, nosotros estamos establecidos sobre un segundo pacto fundado sobre mejores promesas. A la iglesia en el primer concilio nunca se les pidió guardar el Shabbat, pero lo que sí se les pidió fue lo siguiente. Ahí en Hechos 15, voy a leerlo, versículo 5, luego me voy a saltar al 19 hasta el 21. Pero algunos de la secta, estoy en el 5, de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo 19 de Hechos 15. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo en cada Shabbat. Entonces, una de las razones es que en la sociedad que ellos vivían, estoy hablando de la primera iglesia, trabajaban todos los días. No existía el día de reposo, como en el caso de Israel. Y en el año 325, Constantino oficializó como día de descanso el primer día. Y a través de un edicto para la gente, para que se pudiera reunir. Pero no cambió el sábado para el domingo. Para nosotros, todos los días son del Señor, como lo expresé ahí en Romanos capítulo 14. Si alguien quiere guardarlo, es una decisión personal. Nosotros no guardamos el sábado o el Shabbat. Pero si hay una enseñanza de descansar, eso sí lo hay. Porque Dios hizo y nos enseñó a través de los ciclos, trabajar y descansar. Pero ese es otro tema, no tiene nada que ver con el Shabbat ceremonial obligatorio de guardarlo. Hay personas, por ejemplo, que descansan 6 días y solo trabajan un día. Escuchen lo que dicen los escritos antiguos acerca del día de reposo. Hay un escriba, Justino Mártir, que vivió antes de Constantino. Este hombre escribió lo que voy a leer
Él escribió aproximadamente entre el año 100, porque él vivió entre el año, se escribió entre el año 140 al 160. Y dice lo que escribió Justino Mártir. El día que se llama el sol, se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades y en los campos. Y ahí se lee en cuanto el tiempo permite las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. Luego, cuando el lector termina, el que preside toma la palabra para hacernos una exhortación e invitación para que imitemos esas hermosas enseñanzas. Y sigue hablando qué era lo que se hacía en esas celebraciones el primer día o el día domingo. Celebramos esta reunión general el día del sol, es decir, domingo, por ser el primer día en que Dios transformó las tinieblas, la materia hizo el mundo, y día también en que Jesucristo nuestro Señor resucitó entre los muertos. Entonces, la decisión de celebrar el día domingo no fue una decisión impuesta por los romanos, sino que fue una decisión de la iglesia primitiva. Y te estoy hablando de esta lectura, como yo te decía, entre el año 140 160, aquí tengo otro dato del 100 al 168, que se escribió esta carta de Justino Martín y que lo encontraron, y eso está en la historia. No es Biblia, pero está en la historia. Ahora concluyo. Entonces, ¿deberían los cristianos guardar el día de reposo? En cierto sentido, no, de ninguna manera. Bajo el nuevo pacto, ningún cristiano está obligado a guardar el cuarto mandamiento. Es posible que aún decidamos descansar un día cada 7 días. De hecho, la sabiduría, la prudencia parece apoyar la práctica de imitar el patrón de 6 días y descansar uno. Como dice Génesis en el versículo 1, del 1 al 2 y en todo ese capítulo 1. Cada 7 días puede ser bueno para nosotros. Ahí cuando uno decide trabajar ayer, trabaja uno mañana, pero hoy descansamos y adoramos al Señor. Sin embargo, en otro sentido, los cristianos no deberíamos de guardar el Shabbat. Sí, es importante tener un día de descanso. Y en este caso, nuestro sábado, por así decir, es el domingo. Porque hay una conexión entre el Shabbat judío y el día del Señor cristiano. Escribe un escritor cristiano, Andrew Lincoln, y dice que en el Antiguo Testamento, estoy leyendo lo que dice Andrew Lincoln, el descanso físico literal del Shabbat apuntaba al descanso futuro. Pero ya que Cristo ha traído cumplimiento en términos de reposo para salvarnos, es el disfrute presente de este reposo lo que actúa como un anticipo del reposo de consumación que está por venir. En otras palabras, es la celebración del reposo que ya tenemos a través de la resurrección de Cristo en el día del Señor, lo que ahora anticipa y garantiza el reposo que está por llegar. Estas son palabras de Andrew Lincoln en la página 399 de su libro. Y concluyendo, cada día del Señor, o sea, cada domingo, cuando nosotros vamos a congregarnos, nosotros volvemos a Jesús. Vamos quizá cansados, cargados, como dice Mateo 11:28, y seguimos el rastro de la sombra del día de reposo hasta su fuente, como lo expresa Colosenses 2:17, y oímos de nuevo en la distancia los sonidos de la futura fiesta del día de reposo, vislumbramos nuevamente por fe el resplandor y mirada de ángeles, miramos de nuevo la tumba vacía cuando escuchamos a Cristo decir, paz a ustedes. En otras palabras, encontramos descanso, el tipo de descanso que pertenece mucho después de que ha pasado el domingo. Es decir, como cristianos, nosotros apartamos un día, el primer día, en este caso el domingo. Si nosotros le damos descanso a nuestra alma para asistir a escuchar la palabra de Dios, adorar a Dios, a la iglesia, nuestro descanso será
maravilloso. Vamos a descansar de nuestro trabajo. Vamos a convertir ese estrés, esa desesperación, y encontramos descanso en la palabra, en las promesas de Jesús. Ni el perezoso que trabaja durante el fin de semana solamente, ni el adicto al trabajo que no tiene fin de semana, han aprendido todavía a disfrutar el descanso del verdadero día de reposo, que es Jesús nuestro Señor. Nuestro Shabbat es Jesús, el cual ya resucitó y nos dio la victoria en esa cruz maravillosa. Así que el cristiano, pues no guardamos el Shabbat, no guardamos el séptimo día. Nosotros guardamos y nos reunimos el primer día, el día domingo. Así que te invitamos a que te reúnas y no dejes de reunirte. Esa es mi respuesta. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima entrega. Bendiciones.